Brian Mayer aquí en el piso de la radio, que es precandidato convencional constituyente por el departamento. Así que bueno, vamos a charlar un ratitito con Brian con respecto a este tema, pero no quiero dejar pasar esta mirada que tenemos con distintos colegas. Hoy hablábamos con Lalo Falcioni de Rosario, nos decía que se iban a hacer una encuesta, que de 10 personas que encuestaban, 7 no sabían qué tenían que votar o de qué se trataba esto, que se va a votar no este fin de semana, sino el otro. Brian, ¿cómo estás? Buen día primero. Juanjo, Nerea, a todo el equipo y a los vecinos en sus hogares, buenos días, una alegría estar con ustedes. Yo te diría que prácticamente 9 o 10 de 10 de cada uno de los vecinos con los que conversé no sabe bien qué se vota. De hecho, Juanjo, te lo digo con el mayor de los respetos. Sí. Nosotros no somos precandidatos, somos candidatos. Son candidatos, sí, precandidatos son los concejales. Pero ¿por qué lo traigo a colación? Sí, no por corregirte. No, pero está bien la corrección. Porque hay tanto lío que se vota candidatos por un lado a convencional constituyente el mismo día que se vota precandidatos a concejal o a presidente comunal o a intendente en algunos casos. Digo, es todo parte del gran descalabro con la cual se ha formado este proyecto y después ley de reforma, que está buscado justamente para desalentar la participación ciudadana, y esto viene acompañado, primero, a que se vote generales en unas PASO para otros cargos, y por otra parte este gran desconocimiento, porque no hay ningún tipo de publicidad ni difusión de qué está en juego. Y ahí viene nuestro trabajo como candidatos, de explicarle a los vecinos, de hablarles, de comentarles que lo que está en discusión el 13 de abril, lo que se va a elegir el 13 de abril y no en otra fecha, es quiénes son las personas que van a escribir la próxima constitución de la provincia de Santa Fe. Es decir, las reglas del juego de la provincia de Santa Fe quizás por los próximos 100 años. Y ahí está lo vitalicio de todo esto. Y es ahí donde la gente el 13 de abril va a tener que elegir entre dos opciones. O la opción de los políticos de siempre, que se quieren eternizar en sus cargos, que se quieren atornillar en sus cargos, que quieren la plata de los impuestos para mantenerse a ellos, a sus amigos, a sus cientos de asesores, o los que venimos a decir terminemos con todo eso. Eso es lo que está en juego en parte el 13 de abril. Bien, vale la corrección, leí textual como tenía en el guión, pero precandidatos, vale la aclaración para los oyentes, va a ser a concejales en la ciudad de Rafaela. Convencional constituyentes, departamental en este caso, que es lo que aspira a Brian. Bueno, el que sea elegido ya va a quedar designado. Sí, exactamente. A ver, aprovechamos a hacer docencia, ya que tenemos el medio a disposición. Es que me parece que es lo más válido, aparte de reflejar las ideas y demás, porque después la gente también se va a tener que encargar de saber quiénes son los candidatos y qué ideas llevan, ¿no? Acá el rafaelino se va a encontrar con 3 boletas el 13 de abril. En una va a elegir a la lista de precandidatos a concejales que más se alinee con sus ideas, que en nuestro caso proponemos a Fabricio de la Santa como precandidato a concejal de La Libertad Avanza. El presidente Milei, este es el partido que lo representa. En el caso de los convencionales constituyentes va a haber 2 listas más. Una departamental, que de todas las personas que la gente va a ver en las boletas, solamente uno va a ser convencional constituyente. El que gane, así gane por diferencia de un voto o por 20.000 votos, el que gana en el departamental es el único convencional constituyente por el departamento. ¿Que son 7? Sí, señor. Bien. Por otro lado, la boleta del distrito único, es decir, como cuando se votan diputados provinciales, es la misma boleta que aparece en toda la provincia. Y allí por sistema DONT, es decir, por sistema proporcional, según la cantidad y diferencia de votos, van a repartirse 50 convencionales constituyentes. Vamos a hacer una simulación de números más o menos parejos del primero al tercero. La lista que salga primera, que en nuestro caso la encabeza el diputado nacional Mayoraz, va a sacar más o menos 25 convencionales constituyentes. El segundo sacará unos 15 y el tercero unos 10. Ahí la suma nos da más o menos 50. Digo, después esto va a ir dependiendo, insisto, en la cantidad de votos de cada lista y la diferencia que haya entre cada una de ellas. Y allí se logra el número de 69 convencionales constituyentes. Uno por departamento, son 19 departamentos, más 50 por el distrito único. ¿Por qué 69? Es la misma cantidad que da la suma de senadores y diputados provinciales, que en ese caso, al reunir a senadores y diputados, tenemos la Asamblea Legislativa. Ahora, al elegir 69 convencionales constituyentes, lo que vamos a tener es una asamblea constituyente o una convención constituyente, que va a tener
una vez que se tenga el escrutinio definitivo y de esa forma establecido los 69 convencionales constituyentes, el gobernador de la provincia, un año a partir de ese momento, para convocar a la convención constituyente. Una vez que los convoca, los convencionales constituyentes se van a reunir en la ciudad de Santa Fe, en la legislatura, y van a tener 40 días prorrogables, otros 20 más, es decir, un máximo de 60 días. Que seguramente van a ser utilizados esos 20. Seguramente que sí. 60 días para escribir la nueva constitución de la provincia. Bien, perfecto. Brian, mucha gente que está cumpliendo otra función, funciones públicas, que están abocados a esto. Esto te quita tiempo quizás de la función. Bueno, vos también estabas en una función, decidiste en este periodo alejarte de esa función como para poder abocarte a esto y has resignado tu sueldo, tengo entendido. El primer medio con el que hablé de este tema fue con ustedes y estaba todavía en mi oficina en el Ministerio de Defensa de la Nación, donde actualmente sigo trabajando, pero la primera medida fue esa misma mañana, que fue la mañana posterior a la noche, donde se cerraron las listas, hicimos una videollamada. Sí, me acuerdo. Ahora que lo o una entrevista virtual, no sé cómo se dice ahora esas entrevistas, porque es una mezcla de todo, desaires, videos. Bueno. Pero lo contamos aquí. Esa misma mañana yo formalmente le solicité al ministro de Defensa renunciar a mi sueldo. Y eso en estos días ya fue formalizado y de hecho, porque el Estado está hecho para que el político o el funcionario tenga que sí o sí cobrar. Entonces hubo en algún momento hasta la posibilidad de que tenga que renunciar al cargo directamente y después ver si volvía o no. Bueno, finalmente se resolvió la suspensión del sueldo. Y directamente por cuestiones administrativas de cómo está planteado el esquema, directamente no es que no voy a cobrar el mes de campaña, no cobro ni marzo ni abril, así que estamos más complicados todavía. Pero es una medida que te agradezco la pregunta porque incluso con vos, Juanjo, nos conocimos cuando yo también venía del palo del periodismo. Yo no me parece lógico y hay una situación de desigualdad de privilegios o de posibilidades con el candidato que viene del sector privado. Me pasaba, para ser más claro, visitaba una empresa en Frontera hace poquito tiempo y el dueño de esa empresa me contaba que uno de sus empleados es candidato en Frontera y que entonces para poder hacer campaña lo que le había pedido era primero hacer horario de corrido para agrupar todas las horas juntas y segundo a trabajar bien temprano para por lo menos de mediodía, siesta en adelante, dedicarse a hacer campaña. Es la única forma que tiene de trabajar y hacer campaña al mismo tiempo, es decir, de recibir su sueldo. En cambio, los que estamos en política, como claramente nuestro espacio, nuestro jefe o el entorno en el que estamos quiere que a nuestro signo partidario le vaya lo mejor posible, andá y hacé campaña todo lo que quieras, acá no vengas, no hace falta, andá tranquilo que total el Estado a fin de mes te paga. Entonces, ahí hay una posición de privilegio de quienes estamos en política respecto a los que no. Por eso la primera medida que tomé fue renunciar al sueldo. Primero por eso, y segundo para no estafar al Estado, porque a mí se me paga para cumplir un rol en el Ministerio de Defensa, no para estar haciendo lo que estoy haciendo ahora, si bien tengo todo mi derecho a hacer campaña y demás. Pero yo estoy abocado a eso casi exclusivamente al día de hoy y hasta el 13 de abril. Y creo que es un mensaje que hay que dar, y va en línea con lo que proponemos. No venimos a hacernos de la política, yo no vengo a vivir de la política. Hoy en día tengo un rol político porque por mi formación y por todo el trabajo que he tenido después en materia de defensa, el ministro de Defensa consideró que era oportuno convocarme y yo considero que tengo cosas para dar en ese sentido, como considero que las tengo para dar en esta discusión constitucional que se está dando en la provincia. Pero no es que a mí mañana me vienen a ofrecer una oficina en una delegación local de un organismo nacional y lo voy a agarrar. Porque no me interesa, no vengo a vivir de la política y venimos a decir que venimos a terminar con los políticos de siempre y con las prácticas políticas de siempre. Y no hay mejor forma entonces de hacerlo que empezar por uno mismo. Yo miro alrededor, los otros candidatos, gran parte, no solamente que están en la función pública, sino que no vienen de hace un año y medio en la función pública. Vienen en algunos casos de 25, 30, 40 años en la función pública. Y siguen cobrando y se siguen postulando y siguen teniendo internas en sus propios espacios porque no abren el juego. Y se la siguen llevando toda y sin embargo no están haciendo absolutamente nada, ni por el cargo ni tampoco por esta campaña que estamos teniendo ahora. Brian, ¿estuviste con Bullrich? Ayer estuvo en Rosario Bullrich. Ayer estuvimos con la ministra de Seguridad de la Nación, estuvimos en Las Rosas reunidos primeramente antes de ir a Rosario, donde la ministra estuvo recorriendo la evolución del Plan Bandera y también anunciando
que así se va a llevar adelante la primera práctica de la ley antimafias. El plan Bandera es la participación que el gobierno nacional está teniendo a través de fuerzas federales y fuerzas armadas en apoyo logístico y de transporte en Rosario y Gran Rosario, justamente en la lucha contra el narcotráfico, que los resultados están a la vista. Digo, esto no es algo subjetivo, la cantidad de homicidios y de hechos delictivos en Rosario y Gran Rosario han disminuido drásticamente gracias a la presencia, pero también a la implementación de políticas que hay, y que esto no es algo exclusivo del gobierno nacional en Rosario, también lo podemos ver en el famoso barrio de Acapulco o en Frontera, en San Francisco y alrededores. El gobierno nacional, en términos electorales, podemos dar en discusiones políticas toda la discusión habida y por haber, pero a la hora de gestionar y de trabajar para el ciudadano no hay sesgo ideológico. De hecho, por eso también personalmente fui el encargado el año pasado de llevar adelante la firma de un convenio de cooperación entre el Ministerio de Defensa como representante de todo el gobierno nacional y como intermediario de cara al resto del gobierno nacional con 15 localidades de nuestra provincia. Sunchales, localidades más pequeñas como Helvecia, más grandes como Santa Fe Capital, San Lorenzo, Fray Luis Beltrán y así Esperanza, 15 localidades de la provincia, Santo Tomé también, para justamente trabajar mancomunadamente y que el Estado Nacional tenga presencia en cada uno de los órdenes de la vida política. Bien. Y ayer la visita de la ministra de Seguridad tiene que ver con eso, con la presencia del Estado Nacional y también con bajar un mensaje en hechos de esto que venimos pregonando. El que las hace las paga, por un lado. Se terminó esto de usar el garantismo o la prácticamente doctrina Zaffaroni frente a los delincuentes y también frente a los policías. El presidente y la ministra de Seguridad de la Nación lo dicen incansablemente. Tenemos en claro que los buenos son los que visten uniforme y los malos son los delincuentes, los asesinos, los violadores y los cómplices de ellos. Igualmente hay algunas excepciones, ¿no? Juanjo, no, pero justamente... Algunas excepciones hay, te digo. Ahí viene el discurso del falso progresismo de que la policía es corrupta, todos los que quieran. Desde el momento que un policía es corrupto, deja de ser policía. Es un delincuente más y se lo trata de la forma que hay que tratarlo. Entonces hay algunos delincuentes que están disfrazados de policía, ¿sabés que los hay? Bueno, te habrás enterado de las últimas noticias por que supuesto, lo que pasa en Rafaela. ¿No? Hay que ir con la misma de la ley, pero acá vuelvo a lo mismo. Ahí el tratamiento no es frente a un policía, es frente a un delincuente. Y se lo trata como cualquier otro. Se terminó incluso ahí el corporativismo de proteger al delincuente o al que saca los pies del plato. Lo hemos visto en el Ministerio de Defensa. Hubo casos de abuso de autoridad de medios del Estado y se desplazó automáticamente al jefe de una fuerza, como al jefe de la Fuerza Aérea. En mi caso personal, denuncié en noviembre un caso de corrupción de millones de dólares. Y por esa denuncia se echó al director de aviación de Ejército, la máxima autoridad de aviación del Ejército argentino, y se está investigando y se desplazó del cargo a 15 militares más. Automáticamente a mí me llegó la información, la chequeé, la elevé al ministro, se denunció a Transparencia, Oficina Anticorrupción, fui a declarar a Oficina Anticorrupción y al día siguiente se los desplazó. Con este gobierno y con los hechos que estamos mencionando somos claros, Juanjo, el que las hace, las paga. Vista uniforme, no vista uniforme. Acá lo que está claro cuando hablamos de el bueno es el de azul que está haciendo lo que tiene que hacer con el uniforme que tiene puesto. Eso lo tenemos claro. Acá no hay corporativismo, vuelvo a repetirlo. Acá el que queremos hablar de eslogans. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, si queremos ser más claros todavía. Para propios y para ajenos, vemos todos los días noticias en el gobierno nacional de funcionarios del primerísimo nivel que se corrieron de la línea del gobierno o de la línea de lo que corresponde hacer y se lo echa. No se está especulando con que si es propio, si es ajeno, si es libertario, si viene del PRO, si no viene del PRO. Se lo echa. Lo mismo queremos hacer en la provincia de Santa Fe. Por eso también importante para lo que nosotros estamos haciendo, el espaldarazo. Primero el presidente Milei cuando nos encontramos en Expo Agro en San Nicolás y se mostró conmigo. Y lo mismo ayer la ministra de Seguridad. Incluso hemos compartido un spot en redes sociales hablando en esta línea. Queremos repetir lo que está intentando llevar adelante el presidente Javier Milei a nivel nacional con todo su gabinete en la provincia de Santa Fe, donde el que las hace las paga, donde hay respeto a la propiedad privada. Teníamos gobiernos y tenemos representantes de esos gobiernos dando vuelta en la oferta electoral de estos días, donde se quería eliminar el derecho a la herencia, donde si tu casa la usás más o la usás menos pasa a ser del Estado, donde justamente los mismos que metían presos a Chocobar, después tuvimos a un gobierno que vino a reconocer lo que hizo porque cumplió con su deber. Digo,
nos estamos enfrentando también a esa línea discursiva o a un modelo o a otro el 13 de abril. ¿Qué queremos en la provincia de Santa Fe? ¿Quiénes queremos que escriban la próxima constitución de la provincia? Cuando hablamos de un sector o de una zona tan agropecuaria o representante del sector lácteo como el nuestro, o ganadero y agropecuario en general, ¿los mismos que escribieron y avalaron la 125 tiempo atrás o aquellos que bajo un falso dilema eco-friendly, para decirlo en términos que están de moda, hablaban de 2.000, 3.000 metros de límite agronómico, después de meterte mano en la receta del fumigador, después de chequear la fumigación? ¿O queremos aquellos que hablamos de buenas prácticas, de control y de responsabilidad y de confiar en nuestros productores y también en nuestros trabajadores? ¿Estuviste reunido con gente del campo hoy, no? Sí, por supuesto. Hoy estuve arrancando la mañana con Productores Unidos de Rafaela, que tienen gran cantidad de inquietudes. Cuando hablamos de propiedad privada, bueno, sabemos que parece que la propiedad privada tiene límites para algunos políticos, porque, bueno, iba a decir el centro, pero la verdad es que acá todavía no logran resolver el tema de los trapitos, pero el caso del campo parece que no pasa nada, les usurpan las casas, amanecen las vacas con el cuchillo en el medio del lomo y no pasa nada. Digo, cuando uno habla de casta o de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, lamentablemente ahí tenemos un claro ejemplo. Entonces, ¿quiénes queremos que escriban la próxima constitución en esos términos? Cuando hablamos de lo educativo, los que hablamos de meritocracia, un término que era prácticamente prohibido durante todos los últimos años, o aquellos que incluso en los últimos años, cuando eran gobierno, fomentaban la no repitencia en los colegios secundarios. Cuando hablamos de educación, de cultura, los mismos que acá había medios de comunicación que recibían más o menos pauta publicitaria de parte del Estado, si hablaban o no en lenguaje inclusivo. Y la realidad es que personalmente fomento y celebro que cada uno se manifieste, viva y sienta como quiera, pero no tolero de ninguna manera que el Estado premie o castigue en base a eso. Entonces no puede ser que un medio de comunicación reciba más o menos plata del Estado, es decir, de tus impuestos, porque hables o escribas de una u otra manera. Eso me parece una locura total y tiene que ver con la línea que tiene el presidente, que el Estado se meta en lo menos posible en la vida privada de las personas y que deje de fomentar una u otra práctica. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y en las escuelas pasaba lo mismo, con bajada de ideologías. En algún momento teníamos hasta la bandera de la cámpora metida en las escuelas. Nosotros no queremos saber nada con todo eso, que los chicos se eduquen en lo que tienen que educarse y que el día de mañana, cuando sean mayores de edad o cuando ya estén habilitados a tener vida electoral, que elijan por el modelo ideológico que les guste en debate con su entorno familiar, de amigos, etcétera, pero no que a través de las instituciones del Estado se les imponga la forma de pensar o la forma de que esto está bueno y lo otro está malo, que cada uno pueda discernirlo, y es ahí donde también hay que prestar atención. Brian, se nos fue el tiempo. Nere, no sé si querés, tenés algo como para... Sí, también mencionaste que estuviste reunido con las iglesias. Bueno, justamente las iglesias están pidiendo que se tengan en cuenta algunas cuestiones dentro de esta Constitución. Hoy nos mencionaste, perdón, fuera de aire nos dijiste que estuviste reunido con las iglesias. Me estás haciendo trampa, me estás contando cosas que te conté en secreto. No hay ningún secreto. Charlamos, a ver, personalmente hablo con todos los sectores y un poquito lo que repasábamos antes de la entrevista era la agenda previa a la radio, que incluía también a representantes de la iglesia. Uno de los artículos que está en discusión para reformar en la Constitución provincial tiene que ver con el tratamiento que estatalmente se le quiere dar a la Iglesia Católica en la provincia de Santa Fe. Principalmente lo que hace ruido a algunos es el término de sostenimiento de la Iglesia Católica por parte del Estado. Nosotros lo que proponemos es que haya un reconocimiento a la Iglesia Católica, primero por su existencia incluso previa al propio Estado argentino, pero segundo también reconociendo ya con libertad de culto, cualquiera sea la religión o credo o creencia que cada uno tenga, de también el derecho al sostén espiritual que cada una de las personas tiene que poder tener en caso de desearlo o de necesitarlo, es decir, la asistencia espiritual, pero ya en este caso, insisto, para ser más claro todavía, fuera de lo que es precisamente la Iglesia Católica, digo, y nosotros, y esto lo viene haciendo el gobierno nacional desde el primer momento, que cada uno tenga la libertad de credo que quiera tener,
y que incluso no tenga que estar el Estado sosteniendo a un credo por encima del otro. Incluso la verdad es que reconozco, y para bien, que la propia Iglesia Católica a eso lo tienen claro, lo respeta y hasta lo milita, digo, que todos tengan espacio de la misma forma. Así que eso no es un punto hoy que tenga que ver con un problema para nosotros, porque estamos de acuerdo con que haya libertad en ese sentido y que cada uno profese la religión que quiera sin que haya favoritismo por parte del Estado por ninguna. Sí, bueno, puede haber otras propuestas de otros que quieren directamente eliminar todo tipo de cuestiones y demás, pero nosotros somos convencidos de que el rasgo espiritual o emocional de las personas tiene que tener un rol, porque de hecho lo tiene en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, y el Estado no puede hacerse el sonso en ese sentido. Brian, tenemos que despedirte, se nos ha ido, es más, nos hemos extendido un poco, pero valía la pena. Me quedé con ganas de preguntarte, vos que sos de acá, de la zona, viste que tenemos un tramo de la Ruta 34 que ha quedado ahí medio inconclusa. Y también, perdón, sí, nos dicen para Brian, sí, la Ruta Aurelia. Ah, la Ruta Aurelia. Bueno, sí, hay un claro Aurelia ejemplo. No es ahí, es otra cosa. No, Porque digo, depende de provincia. Pero dale. digo lo siguiente, me parece, uno depende de provincia y el otro de nación, a eso me refiero. El caso Aurelia, caso icónico que... Bueno, vos eres de allá. Yo viví 4 años en Aurelia. Claro. Terminé la primaria en Aurelia, Sí, así dale. que les mando un beso muy grande a todos los aurelienses. Nos vamos a extender 3 minutitos más. El gobierno nacional envió fondos para que el tramo de la ruta que debería estar ya casi completa desde Bella Italia hasta Aurelia, por fin se haya concretado. El gobierno provincial decidió que esos fondos vayan a otra parte. Y sin embargo lo tenemos al gobernador prácticamente todos los días reclamándole al gobierno nacional que ceda la posibilidad de que el gobierno provincial se haga cargo de la traza nacional en aquellos puntos que el gobierno nacional no lo está haciendo. Bueno, la primera invitación es que se hagan cargo de aquellos tramos que, teniendo la plata de nación, eligieron mirar para otro lado, como es el caso de Aurelia. Ahí ¿Vos decís que esa ruta tendría que estar hecha, que la plata estaba? La plata estaba. Pero además, ¿por qué arrancaron? ¿Por qué estaba en el obrador? ¿Por qué hay tramos intermedios? ¿Por qué no se terminó? Y ahí la culpa no es de Milei, ni del ajuste, ni de la quita de presupuesto para el tema. Ahí la decisión fue 100% de las autoridades regionales o provinciales. Después, lo que tiene que ver con la Ruta Nacional 34, hay un montón de temas que el gobierno ha reducido prácticamente a cero, como es la obra pública, porque sanear un montón de mecanismos que están totalmente corrompidos, si no vayan a ver lo que pasó en la Patagonia con la obra pública, lleva tiempo. Y en esa misma línea, hace pocos días un presidente comunal me demandaba, casi en el mismo tono y de la misma forma, que por qué el gobierno nacional no habilita la asignación de partidas, como por ejemplo que una comuna pueda comprar maquinarias. Y ahí el ejemplo que yo le daba es que hasta hace muy poco tiempo se asignaba presupuesto en Buenos Aires o en Nación para que compren una máquina de vialidad o lo que sea, y después no aparecía ni la plata ni la máquina. Y ahí me interrumpe el presidente comunal y me dice, no, tenés razón. Yo mismo tengo una causa penal abierta contra el anterior presidente comunal porque recibió plata de nación para comprar un tractor y no tenemos ni la plata ni el tractor. Entonces ahí la discusión se terminó automáticamente. Lo que quiero decir, Juanjo, es un proceso que va a llevar tiempo. Sí, se robaron toda la plata. Ahora sí, presenten todos los amparos que quieran. Escucha, cuando se patinaban toda la plata no había amparos, no había nada. Ahora se acordaron. Mientras tanto, en el tiempo, una ruta en esas condiciones es un peligro. Y lamentablemente, 2x3 tenemos que hablar de algún accidente, ¿no? Uno entiende los tiempos. Por ahí no son los mismos tiempos que maneja, no sé, el tipo que se viene a laburar todos los días es un Chela Rafaela. Juanjo, hay que tener en cuenta, acá siempre uno mata al mensajero o al que corta con el problema. Va a llevar tiempo. Yo de ninguna manera voy a tolerar, ni acá ni en ningún lado, voy a decir que la culpa de que la Ruta 34 esté como esté es porque este gobierno cortó los recursos. Es culpa de 40 años de corrupción que demandan que hagamos un parate, que revisemos el sistema y que corrijamos lo que tenemos que corregir. Que se hagan las cosas como se tienen que hacer. Acá todos los que vienen ejerciendo la política desde antes y muchos que ahora tratan de sacar provecho de esta situación son los que tienen que hacerse cargo. Cuando eran gobierno provincial, ¿qué gestión hicieron? ¿Por qué quedó a medias? ¿Por qué no la terminaron entonces si era tan sencillo? Y vuelvo, ya que menciona el caso Aurelia, ¿por qué no la terminaron? Si vienen haciendo política con la traza vial de Aurelia hace décadas y nunca la terminaron. Siempre lo usaron como un elemento para presionar a los presidentes comunales para que los voten, que después de ganar la siguiente elección la iban a hacer. Y nunca lo hicieron. Ese es el problema, los corruptos de siempre, ese es el problema, no un gobierno que viene a normalizar y a limpiar el estado de corrupción. Bien. Va a llevar tiempo, no se frena la inflación de un día para el otro.
No se saca a todo el sistema podrido que tenemos de políticos que viven de dádivas, de coimas, etcétera, de un día para el otro. Lamentablemente pagan justos por pecadores, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con la justicia que vos planteás, la veo, la transito todos los días. Sí. Pero soy consciente de que es necesario, lamentablemente. Lleva tiempo corregirlo. No lo vamos a corregir un día para el otro. Y menos haciendo uso político. Que se hagan cargo los que tienen que hacerse cargo. En vez de seguir atornillados a sus puestos a costa de nada. 40 años en los cargos. Brian, querido, gusto de hablar con vos. Igualmente. Aparte sos un apasionado. Me encanta que podamos charlar. Y hemos hablado más de lo que teníamos pensado. No, valió la pena. Creo que la gente del otro lado también está escribiendo, se está sumando a... Que me manden WhatsApp, que me agreguen a Instagram, charlamos, recorro, voy, me junto con quien quiera. Candidato, sacó el pre que metí por error en el comienzo, candidato a convencional constituyente por el departamento, Brian Mayer. ¿En qué puesto estás? ¿Sabés en qué lugar estás ahí en la lista? Digo, ¿en qué posición? Para marcarla en la boleta. Para marcar la flechita. No sé si estamos hablando de apuestas, de ranking. No, en la boleta, ¿En qué lugar estás? ¿Sabés? 2 lugares arriba. Abajo de todo, 2 para arriba. 2 para arriba. Bueno, muy bien. Para que la gente... Busquen el violeta, busquen el color violeta, el águila, la libertad avanza. Lista 69. Brian, nos seguimos hablando. Un gusto. No hablo más, si no me voy más. Nos vamos.